bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos al canal del Siervo Inútil. El tema de hoy: la obediencia a la fe en las naciones. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 1, el versículo 1, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, nos enseña el propósito de que Dios haya otorgado a la iglesia el don de la fe. El don de la fe que viene solo por oír el evangelio que el Señor Jesucristo le reveló al gran apóstol Pablo. El evangelio de Jesucristo no son los relatos de Mateo, ni de Marcos, ni de Juan, ni de Lucas. Esos libros que los religiosos llaman evangelio son solamente libros históricos, son relatos de los hombres que caminaron con Cristo en los días de su carne, donde narran las experiencias que tuvieron con Cristo en los días de su carne. Vale la pena aclarar nuevamente que Cristo en los días de su carne nació sujeto a la ley, como nos lo enseña el gran apóstol Pablo allá escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4, el versículo 4. ¿Qué implica? Que Cristo en los días de su carne, es decir, durante sus 33 años de vida, haya nacido y vivido sujeto a la ley. Implica que todas sus enseñanzas están regidas bajo el viejo pacto de la ley. Por eso, no es extraño encontrar a Cristo en los días de su carne enseñando que la única forma de alcanzar la salvación era mediante la obediencia a los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Es decir, mediante la obediencia a la ley. Era mediante la obediencia a la ley que el ser humano podía alcanzar su justificación y salvación, mientras la ley estuvo en pie. Pero una vez Jesucristo muere, es sepultado, resucita, asciende al cielo, presenta su sacrificio y éste es aceptado, entonces cambia el pacto. Se le pone fin
al viejo pacto de la ley, como lo enseña el gran apóstol Pablo, escribiendo precisamente a los romanos en el capítulo 10, en el versículo 4, cuando nos enseña diciendo que el fin de la ley es Cristo, y dice ¿para qué? Dice, para justicia a todo aquel que lo cree. ¿Por qué Pablo dice que cuando una persona entiende que el fin de la ley, es decir, de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, es Cristo? Que cuando una persona entiende que Cristo le puso fin a ese viejo pacto que Dios había hecho exclusivamente entre él y el pueblo de Israel por medio de un mediador, en este caso Moisés. Porque Pablo dice que cuando el ser humano entiende que Cristo le puso fin a esa ley, entonces puede adquirir la verdadera justicia, la única justicia que nos justifica actualmente delante de Dios. Hablando el apóstol de la justificación que nos es imputada gratuitamente, sin nosotros esforzarnos, sin nosotros ayunar, ni vigilar, ni orar, ni clamar a Dios por esa justicia, simplemente creyendo en nuestro corazón, en nuestra mente, que Cristo, al ponerle fin a la ley, entonces le puso fin al pecado, porque la ley, el mandamiento de Dios, era el poder del pecado. El mandamiento de Dios es el poder del pecado, porque si no hay mandamiento, entonces el pecado pierde su poder y el pecado muere. Por eso, si tú lees allá el capítulo 7 de la carta a los romanos, Pablo explica precisamente lo que estamos hablando. Pablo dice que nosotros, la iglesia, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, nosotros, la iglesia, por imputación, lo hicimos juntamente con él. Y al haber recibido esa imputación de la muerte y la sepultura de Cristo, entonces nosotros, la iglesia, morimos a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés, el mandamiento de Dios, solo se puede enseñorear del hombre entre tanto que éste vive. Por eso, la iglesia, al morir juntamente con Cristo, por imputación, por ser Cristo el postrer Adán, entonces también murió a la ley, y al morir a la ley, la iglesia también murió al pecado, porque sin la ley, el pecado está muerto. Antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, el hombre estaba muerto en delitos y pecados. El hombre había sido constituido por Dios como pecador por el solo pecado de Adán. El pecado de Adán condenó a toda la raza humana a ser pecadora delante de los ojos de Dios. Pero una vez muere Jesucristo, que es el postrer Adán, entonces Dios le imputa a su descendencia, a los que le creemos, a su iglesia, su muerte y sepultura, y así morimos a la ley y al pecado. La iglesia está muerta al pecado. El pecado
no se puede enseñorear ya de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no hay mandamiento que lo rija. La iglesia no está bajo el mandamiento de Dios, porque la iglesia murió a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso ahora estamos en un pacto diferente, en el pacto de la gracia de Dios, que comenzó hace 2000 años atrás, cuando el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, presentó su sacrificio y éste fue aceptado. Antes, cuando el viejo pacto de la ley, es decir, los mandamientos, estaban vigentes, es decir, antes de que Cristo muriera, entonces el mundo quedó sometido a la obediencia a la ley, obediencia a los mandamientos para poder alcanzar la justificación. Pero una vez Cristo muere, resucita, asciende al cielo, presenta su sacrificio, este es aceptado y se le pone fin al viejo pacto de la ley. Entonces ahora el pueblo de Dios, que es la iglesia, el pueblo de Dios en la actualidad es la iglesia del Señor. El pueblo de Dios antes de que Cristo muriera era Israel. La iglesia, nosotros los gentiles, no teníamos acceso a la bendición de Dios. Éramos un pueblo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero una vez Cristo muere y presenta su sacrificio y le pone fin al viejo pacto, entonces ahora hay un nuevo pacto que es el pacto de la gracia y hay un nuevo pueblo que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es llamada a la obediencia a la ley, es decir, a la obediencia al mandamiento de Dios, para que a través de esta obediencia la iglesia pueda alcanzar su justificación y su salvación. La iglesia ahora es llamada a la obediencia a la fe en todas las naciones. Eso es lo que nos enseña Pablo allí en la carta a los romanos, en los textos que leímos. Dice que el propósito de la predicación del evangelio que Cristo le reveló a Pablo allá en el paraíso y que él plasmó en sus 14 epístolas, el propósito de ese verdadero evangelio para la iglesia gentil de Jesucristo es precisamente que la iglesia llegue a la obediencia a la fe. Es muy diferente vivir para obedecer la ley y vivir para obedecer la fe. La obediencia a la ley es la que practican todos los grupos que se denominan cristianos el día de hoy. Todos los grupos evangélicos o protestantes o como los quieras llamar, todos ellos que dicen predicar el evangelio de Cristo, todos ellos viven para la obediencia a la ley. Ellos todavía tratan de obedecer la ley, los 10 mandamientos. Para ellos Dios son los 10 mandamientos. Para ellos obedecer a Dios es obedecer los 10 mandamientos. Aunque con su boca digan que viven bajo la gracia de Dios, que ya no viven bajo la ley, cuando se someten al mandamiento de Dios para tratar de obedecerlo,
y a través de esta obediencia entonces ser hallados justos por Dios y alcanzar la justificación. Aunque ellos con su boca digan que viven bajo la gracia, están viviendo bajo la ley, se han sometido a la ley, a los 10 mandamientos, a obedecerlos, porque dicen ellos que si desobedecen alguno de los 10 mandamientos, entonces se constituyen en pecadores, en desobedientes a Dios y en herederos a la condenación eterna. Eso es vivir para la obediencia a la ley. El creyente de hoy en día que diga que hay que obedecer los 10 mandamientos y que si no los obedeces entonces eres un pecador, y que si eres un pecador por desobedecer los 10 mandamientos entonces te vas a condenar, esa persona sencillamente vive aún bajo el viejo pacto de la ley. Vive bajo una ley que tuvo su fin hace 2000 años, cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Vive bajo un yugo de esclavitud que ni siquiera los judíos, a quienes les fue dada la ley, fueron capaces de cumplir. Los israelitas que recibieron la ley por medio de Moisés, ninguno de ellos fue capaz de obedecer la ley de Moisés. Por eso, Dios tuvo que manifestarse al mundo en carne. Por eso Dios tuvo que nacer allá en Belén de Judea, para poder entonces darle cumplimiento a la ley de Moisés, darle cumplimiento a ese pacto que Dios había hecho con ese pueblo exclusivamente, con Israel, y que ningún israelita había podido cumplir a cabalidad, perfectamente, como Dios lo exigía. Por eso nuestro Señor Jesucristo nació judío, porque ese pacto se lo había dado Dios a los judíos y ningún judío había podido cumplirlo. Pero Jesucristo le dio cumplimiento a cabalidad, de tal manera que la justicia divina quedó satisfecha con esa obediencia, y por eso entonces se le pudo dar fin al viejo pacto de la ley. Pero ahora en este tiempo encontramos a los gentiles, a la iglesia gentil de Jesucristo, que es llamada a la obediencia a la fe, a la obediencia al evangelio que nuestro Señor Jesucristo le reveló al gran apóstol Pablo, ese evangelio que quedó plasmado en las epístolas que el gran apóstol Pablo escribió. Ese es el verdadero evangelio. Esas palabras que salieron de la boca de Jesucristo mismo, no de relatos de Mateo, ni de Juan, ni de Lucas, ni de Marcos, no. Las palabras que Pablo plasmó en sus 14 epístolas salieron directamente de la boca de Jesucristo. Por eso Pablo decía que el evangelio que él enseñaba no lo había recibido de hombre alguno, dando a entender que el evangelio, lo que llaman evangelio, las iglesias cristianas hoy en día, es decir, los relatos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, son palabras de hombres que caminaron con Cristo, pero palabras que salieron
de la mente de los hombres. Las palabras que Jesucristo le reveló a Pablo salieron de la misma boca de Jesucristo. Cuando él se le apareció camino a Damasco y en muchas otras apariciones, cada vez que el Señor se le aparecía a Pablo, entonces le iba revelando el Evangelio, la verdad del Evangelio, las palabras que salieron de la boca del mismo Jesucristo, ya resucitado, ya glorificado, ya sentado a la diestra de Dios, en el trono del universo, de Jesucristo reinante, como el Señor de señores y como el Rey de reyes. No del Jesucristo carpintero, no del Jesucristo sujeto a la ley, no del Jesucristo obediente al mandamiento, no del Jesucristo sumiso, como el Cordero de Dios, que fue humillado y clavado en esa cruz, expuesto ante las naciones, desnudo, en debilidad. No. Las palabras que Cristo le reveló a Pablo no nos presentan a ese Cristo, nos presentan a Cristo pero ya resucitado. Nos presentan a Cristo pero ya representando una nueva creación, un nuevo hombre, creado en la justicia y santidad no tuya ni mía, sino en la justicia y santidad que nos enseña el Evangelio que Cristo le reveló al gran apóstol Pablo. Un evangelio basado no en tu propia justicia, que es por la obediencia al mandamiento de Dios. Cuando el ser humano se somete a obedecer los mandamientos, entonces resalta su propia justicia, resalta su propia santidad. La ley de Moisés es un pacto que le permite al hombre resaltar sus virtudes, su justicia y su santidad. Y esas virtudes humanas, esa santidad, ese esfuerzo del hombre por obedecer el mandamiento de Dios, esa justicia que siente el ser humano cuando cree que obedece el mandamiento de Dios, esas virtudes humanas las resaltaba el viejo pacto de la ley. Pero en el nuevo pacto de la gracia, nuestras justicias no alcanzan. Nuestra justicia no alcanza la única justicia que Dios acepta en el nuevo pacto de la gracia, es decir, de hace 2000 años atrás en adelante, es la justicia de Dios. La justicia de Dios representada en la obediencia perfecta de Cristo, en su esfuerzo por obedecer todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, hasta llegar al punto de ofrecer su propia vida, experimentar la muerte, la sepultura. Ese esfuerzo de Cristo trajo entonces como consecuencia la justicia de Dios. La justicia de Dios que se resume básicamente en que así como el pecado de Adán había condenado injustamente a toda su descendencia, la justicia de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo a los mandamientos que Dios le dio a Moisés, esa justicia de Cristo, que la justicia divina resaltó en el río Jordán, en el momento en que él fue bautizado, esa justicia de Cristo, que ningún hombre pudo alcanzar, la justicia de la ley, esa justicia que solo Cristo pudo alcanzar por su perfecta obediencia a todos esos mandamientos que Dios le había dado a Moisés
y que ningún judío había podido cumplir. Esa justicia divina cuando dijo de Cristo: este es mi Hijo amado, en él hallo complacencia, como queriendo decir, este sí obedece la ley, este sí me trajo la satisfacción, la complacencia de por fin ver un judío obedeciendo la ley. Esa justicia, esa justificación que él alcanzó, nos la imputó a la iglesia, sin nosotros merecerlo, porque nosotros, la iglesia, no merecemos la justicia de Dios. Así como la descendencia de Adán tampoco merecía que Dios le imputara el pecado de Adán, tampoco nosotros, la iglesia, merecemos que Dios nos haya imputado la justicia de Cristo. Pero eso es precisamente la justicia de Dios. Y Pablo dice que en el Evangelio, en el verdadero, es decir, en las 14 epístolas del apóstol Pablo, en el Evangelio, la justicia de Dios, esta de la que estamos hablando, se revela por fe y para fe. Es por medio del don de la fe que podemos entender y creer que ya estamos justificados. Que de la misma manera en que Dios había imputado a la descendencia de Adán el pecado de Adán, de la misma manera Dios nos imputó a nosotros, la iglesia de Cristo, sin merecerlo, la justicia que Jesucristo alcanzó por su perfecta obediencia a la ley de Moisés. La obediencia que el pacto de la ley exigía, es decir, perfecta obediencia. Dios habita en la perfección. Dios no acepta nada imperfecto. Por eso la obediencia a la ley tenía que ser perfecta. Y por eso la justicia divina solo aceptó la obediencia de Cristo. Porque solo la obediencia de Cristo fue perfecta a la ley. No falló en ningún mandamiento. Por eso fue aceptada y por eso se le puso fin a ese viejo pacto. Ahora la iglesia es llamada a la obediencia a la fe. La iglesia es llamada a no hacer nada. La iglesia es llamada a no luchar por la salvación. La iglesia es llamada a no someterse a ningún mandamiento de la ley de Moisés. Porque en el momento en que un creyente gentil se somete a un solo mandamiento de los que Dios le dio a Moisés, entonces cae de la gracia de Dios. Entonces a esa persona Cristo no le sirve para nada. Cae de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que una persona se someta a obedecer un solo mandamiento de los que Dios le dio a Moisés, entonces está obligado a obedecerlos todos perfectamente. Y como no tiene la capacidad de obedecerlos todos perfectamente, entonces se hace culpable de toda la ley de Moisés. Y al hacerse culpable de toda la ley de Moisés, entonces se hace candidato a la condenación eterna. Por eso Pablo dice, allá escribiendo precisamente a los romanos, en el capítulo 3 y el versículo 20, que ningún ser humano, sea judío o gentil, podrá alcanzar su justificación, su salvación,
mediante las obras de la ley. Y dice, ¿por qué? Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque el mandamiento de Dios crea en el ser humano conciencia de pecado. Si el ser humano cree que tiene que obedecer el mandamiento, entonces al creerlo en su mente, en su corazón, entonces adquiere conciencia de pecado. Y cuando haga algo en contra de ese mandamiento, su propia conciencia de pecado lo acusará como pecador. Y al acusarlo como pecador, lo hace candidato a la condenación eterna. Si usted es gentil y todavía cree que tiene que obedecer el mandamiento, si usted no cree que Cristo le puso fin a la ley hace 2000 años y que la iglesia ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y todavía cree en su corazón, en su mente, que el mandamiento de Dios está vigente y que usted lo tiene que obedecer para de esta manera Dios lo vea justo, lo justifique por su propia justicia y así alcanzar la salvación. Déjeme decirle que usted ha caído de la gracia de Dios. A usted Cristo ya no le sirve para nada. Usted no se ha sujetado a la justicia de Dios, que es por la fe. Es que la iglesia es llamada a la obediencia a la fe, no a la ley de Moisés. La iglesia es llamada a la obediencia a la fe en las naciones, como lo acabamos de leer allí en el capítulo 1 de la carta a los romanos. Ese es el llamado que tiene la iglesia. No a la obediencia a la ley. No. La ley tuvo su fin hace 2000 años atrás. La iglesia es llamada a la obediencia a la fe en todas las naciones. Cuando un creyente es obediente a la fe, entonces el creyente deja de luchar por su salvación. ¿Por qué? Porque por medio de la fe entiende que el sacrificio de Cristo fue suficiente y que Él ya es salvo por ese sacrificio, ya es salvo y que no tiene que luchar por su salvación. Cuando un creyente es obediente a la fe, entonces deja de luchar por su salvación. Cuando un creyente es obediente a la fe que trae el evangelio que Cristo le reveló a Pablo, entiende que ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, como lo enseña Pablo allá en Romanos capítulo 7, versículo 4. Y cuando entiende por medio de la fe que trae el evangelio que Jesucristo le reveló a Pablo, que ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo por imputación, por ser Cristo el postrer Adán, entonces entiende que también ha muerto a la ley y que al morir a la ley también ha muerto al pecado, porque sin la ley, que es como vivimos ahora, hace 2000 años, sin la ley, porque Cristo le puso fin a la ley, porque la iglesia murió a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y cuando se vive sin la ley, es decir, sin los mandamientos, es decir, sin creer que el mandamiento aún está vigente y que hay que obedecerlo y que si no lo obedeces eres un pecador y te vas a condenar. Es decir, cuando se vive diferente, sin esa ley, entendiendo que yo como iglesia he muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo y que la ley ya no se puede enseñorear de mí y que yo como iglesia de Cristo ya no estoy obligado a obedecer el mandamiento para alcanzar la justificación, porque Cristo obedeció perfectamente la ley
alcanzó la justificación y Dios me la imputó a mí sin yo merecerla, sin yo hacer nada, sin yo luchar por tratar de obedecer ni siquiera un solo mandamiento de esos. Cuando yo entiendo eso por la fe, entonces por la fe también entiendo que estoy justificado, que he sido justificado por la gracia de Dios. Que justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entiendo que ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley, porque Cristo Jesús le puso fin a la ley, y al ponerle fin a la ley, le puso fin al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. El hecho de que yo estoy en Cristo, implica que he muerto a la ley y he muerto al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Que ahora pues ninguna condenación hay para mí, porque ya no estoy bajo la ley, ya no estoy bajo el mandamiento. Entonces tú dirás, entonces podemos vivir de cualquier manera, podemos hacer lo que queramos. No, porque la obediencia a la fe nos enseña. El evangelio que Cristo le reveló a Pablo nos enseña que nosotros, la iglesia, debemos caminar el camino más excelente, que se llama el amor. El amor es el camino por excelencia. A eso nos invita Jesucristo, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando usted alcanza ese camino excelente que es el amor, y aprende a amar a su prójimo como a usted mismo, entonces usted no desea el mal para su prójimo. No lo envidia, no lo odia, no lo aborrece, no lo destruye. Al contrario, lo ama, lo respeta, quiere lo bueno para él. Se alegra cuando él se alegra y llora cuando él llora. Ese es el camino excelente al que nos invita el Evangelio, a amarnos, a ayudarnos, a respetarnos, a tolerarnos, a no juzgarnos los unos a los otros, a no odiarnos. Ese es el camino que nos invita el Evangelio. Porque cuando tú haces eso, aunque ya no vives bajo la ley, cumples la ley, porque el amor es el vínculo perfecto. El amor es sufrido. El amor tiene la capacidad de sufrir una ofensa. El amor tiene la capacidad de perdonar al que te ofende. El amor tiene la capacidad de que aunque sientas ira y deseo de vengarte por un mal que te hayan hecho injustamente, el amor tiene la capacidad de controlar esa ira y ese deseo de venganza y sentir misericordia aún por aquel que te hace mal injustamente. Ese es el poder del amor. Por eso Cristo, que es el amor de Dios encarnado, cuando estaba ya en la cruz, que todo el mundo lo escupía, lo insultaba, allí desnudo, clavado en esa cruz injustamente, no abrió su boca sino para decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la excelencia del amor. Por eso Pablo dice que el amor es sufrido, que el amor no busca lo suyo, ni se envanece, ni se irrita, que todo lo espera, que todo lo sufre y que todo lo soporta. Ese es el camino al cual somos llamados a caminar como iglesia de Cristo. No obedecer a Dios porque, no es que hay que obedecer
el mandamiento, porque si no lo obedezco, entonces soy pecador y qué miedo me condeno. No, no. Dios no quiere una iglesia que le obedezca por miedo. No. Como lo hacen todas las que se llaman disque iglesias hoy en día, que todavía viven bajo la ley y le obedecen a Dios por temor a la condenación. Y viven con miedo a fallarle a uno de esos mandamientos, con miedo entonces porque soy pecador y me condeno. Viven con miedo. No, Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia que lo ame de verdad. ¿Ah? Que aunque nos dé la libertad de vivir libres de la ley del mandamiento, ¿ah? Entendiendo que somos salvos por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, y que ahora pues ninguna condenación hay para nosotros por estar en Cristo Jesús. Que aunque entendamos eso y tengamos la libertad para hacer y deshacer, porque en el nuevo pacto de la gracia, en la fe del Hijo de Dios, en la obediencia a la fe, dice que todo nos es lícito. ¿Por qué todo nos es lícito? Porque ya no estamos bajo la ley. Pero que aunque tengamos esa libertad para hacer hasta lo que no conviene, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es que amamos a Jesucristo. Es que estamos enamorados de Él. Es que no hemos conocido a nadie más como Él. Es que es el único ser que nos ha amado cuando nosotros no lo hemos merecido. Es el único ser justo, honesto, puro y verdadero. Jesucristo es un ser maravilloso, que me amó a mí, aun sin que yo lo amara. Que me ama, sabiendo que yo soy un costalado de defectos, que habito en un cuerpo pecaminoso carnal. Pero aún así, Él me ama. Entonces yo lo amo a Él, ¿cierto? Y como lo amo a Él, ya no me someto al mandamiento. Porque si me someto al mandamiento, entonces estoy echando por la borda el sacrificio de Cristo. Me estoy constituyendo en un enemigo de la cruz de Cristo. Le estoy diciendo a Dios, no necesito el sacrificio de Cristo. Le estoy diciendo a Dios, no creo en el sacrificio de Cristo. No creo que Cristo sea el postrer Adán. No creo que usted me haya imputado la justicia que Cristo alcanzó con su obediencia, con su esfuerzo, con su muerte, con su sacrificio. Esa justificación que él alcanzó con eso, con ese esfuerzo tan grande que lo llevó hasta la muerte. Esa justificación que él alcanzó, Dios no la imputó gratuitamente, sin nosotros hacer nada. Pero cuando usted se somete al mandamiento, usted le está diciendo a Dios, no necesito esa justificación, porque yo estoy luchando por mi salvación, yo estoy luchando por mi justificación a través de mi obediencia a un mandamiento al cual Cristo le puso fin hace 2000 años por amor a nosotros, porque sabía que nosotros, por estar vestidos de carne, éramos incapaces de obedecer a cabalidad, como Dios lo exigía, los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Por eso él vino, se vistió de carne, los obedeció, alcanzó la justificación, y cuando resucitó como una nueva creación, libre de la ley, libre del pecado, libre de la condenación, entonces nos imputó a la iglesia esa condición. Por eso la iglesia de Cristo, nosotros, aunque habitamos en este cuerpo pecaminoso carnal que nos humilla cada día, la iglesia, nosotros para Dios sabe que somos especial tesoro. Somos una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin cosa semejante. Somos la esposa del Cordero. Estamos vestidos de vestidos blancos. Purita santidad, purita justicia. ¿Por qué? Porque nos manejamos muy bien, porque obedecemos el mandamiento, porque oramos y ayunamos para tratar de obedecer el mandamiento, para que Dios nos vea justo y santo y nos salve algún día. No, porque por medio de la fe, por la obediencia a la fe, entendemos que ya somos salvos.
que ya hemos sido justificados, santificados, redimidos y perfeccionados con una sola ofrenda, con la ofrenda del sacrificio de Cristo. Eso es obedecer a la fe. Obedecer a la fe es recibir el regalo de Dios, la justicia de Dios, la salvación que Dios nos dio por medio de Cristo, de su sacrificio. Todos esos beneficios que nos trajo el sacrificio de Cristo, que Pablo plasmó en sus 14 epístolas. Recibirla por la fe y con base a eso vivir agradecidos con ese Cristo y obedecerle a la fe, no a la ley, a la fe. La iglesia es llamada a la obediencia a la fe en las naciones, no a la ley. Es a la fe en las naciones. Y cuando obedecemos a la fe, entonces ya no luchamos por la salvación, porque por medio de la fe entendemos y creemos que ya somos salvos. Ya no luchamos para que Dios nos vea justos, obedeciendo un mandamiento que tuvo su fin hace 2000 años. No. Ahora por medio del don de la fe que nos trae el Evangelio que Cristo le reveló a Pablo, entendemos que ya hemos sido justificados porque Dios nos imputó la justicia que Cristo alcanzó por medio de su perfecta obediencia a la ley de Moisés. Que ya hemos sido santificados. ¿Por qué? Porque esa santidad con la que Cristo vivió, Dios nos la imputó en el momento en que Cristo resucitó de los muertos. Que ya hemos sido redimidos y perfeccionados. La iglesia de Cristo anda en la perfección por medio del don de la fe. Ahora Dios nos ve perfectos, perfectamente santos, perfectamente justo, perfectamente redimido. No por nuestras obras, sino porque Dios nos imputó todas esas cosas que Cristo en los días de su carne alcanzó con su sacrificio, con su esfuerzo y con su muerte y sepultura. Cuando Cristo resucitó, entonces resucitó como un nuevo hombre. ¿Cómo? Justo, santo, sin mancha, sin arruga, libre de la ley, libre del pecado, libre de la condenación, libre de Satanás, libre de los demonios. Así está la iglesia de Cristo. En esa misma condición está la iglesia de Cristo, perfectamente santa, perfectamente justa, perfectamente redimida, perfectamente libre de toda condenación, libre del diablo, libre de sus demonios, libre de la ley de Moisés y libre del pecado. Así está la iglesia de Cristo. Pero ¿sabe cómo puede usted obtener esa condición? Solamente por medio de la fe. Porque recuerda, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nada de esas cosas se ven. Lo único que podemos ver es este cuerpo pecaminoso carnal, y el mundo de la carne, donde se manifiestan las obras de la carne, que son contrarias a ese viejo pacto de la ley que usted todavía erróneamente está tratando de cumplir. Pero lo que no se ve, la justificación, la santificación, la redención, la perfección en la que el sacrificio de Cristo nos ha colocado por ser la iglesia del Señor, esa perfección Cristo alcanzó con su esfuerzo, y que Dios nos imputó a nosotros cuando Cristo resucitó, eso no se ve. Por eso la iglesia vive por la obediencia a la fe. Si usted todavía está guardando mandamientos, dice que para que Dios se agrade de usted, de su santidad, y que entonces Dios algún día cuando venga lo salve por eso, porque usted se obedeció los mandamientos. Usted, déjeme decirle, ha caído de la gracia de Dios. Cristo no le sirve a usted para nada.
y por someterse a esos mandamientos está obligado a obedecerlos todos. Y por eso para usted no hay salvación. Usted está obedeciendo la ley y la iglesia no es llamada a la obediencia a la ley. La iglesia es llamada a la obediencia a la fe en todas las naciones. La iglesia es llamada a creer que ya es salva en Cristo Jesús. Amén. Que ya ha sido justificada, santificada, redimida y perfeccionada con una sola ofrenda, con un solo esfuerzo, con el esfuerzo de Cristo, no con el suyo. El suyo no vale para nada. El que vale ante Dios es el esfuerzo que Cristo hizo, y ese esfuerzo de Cristo nos trajo la justificación, la santificación, la redención y la perfección. La iglesia de Cristo, aunque habita en este cuerpo pecaminoso carnal, que la humilla y que la lleva a hacer cosas que ella no quiere hacer. Aunque la iglesia de Cristo habita en este cuerpo, para Dios, en la nueva creación, en el nuevo hombre, en el invisible, en el que no puedes ver, pero que puedes oír a través de estas palabras, en ese nuevo hombre, Dios ve a la iglesia igualita que a Jesucristo, perfectamente santa, redimida, perfeccionada, con una sola ofrenda. Yo te pregunto, ¿tú eres gentil? ¿Naciste después del sacrificio de Cristo? Eres llamado a la obediencia a la fe, a creer que ya eres salvo, que ya estás justificado y santificado y redimido y perfeccionado por la obra de Cristo, aunque solo con tus ojos físicos veas la imperfección de tu carne. Pero como eres llamado a la obediencia a la fe, eres llamado a creer en las cosas que no se ven, porque eso es precisamente la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted todavía vive por lo que ve, todavía ve este cuerpo carnal que lo humilla, que lo hace hacer cosas en contra de un viejo pacto que ya venció, que usted se sometió, no sé por qué, a él, cuando ya venció hace 2000 años. Si usted vive así, usted no está en Cristo. Y si usted no está en Cristo, nunca se verá como una nueva creación. Nunca se verá perfectamente santo, redimido y perfeccionado. Por eso siempre estás luchando por la salvación, luchando para ser santo, ayunando, orando, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a ser santo, ayúdame a ser mejor cada día. ¿Por qué vive así? Porque vive bajo el viejo pacto de la ley. Vive en las cosas viejas, vive por lo que se ve, no vive por la fe, no vive por lo que no se ve, no vive obedeciendo la fe que trae la enseñanza del apóstol Pablo. Usted vive bajo otro evangelio, bajo el evangelio que Cristo le reveló a los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, cuando los mandó a obedecer los mandamientos para poder alcanzar la salvación. Usted vive antes de la cruz. Usted no ha podido entonces pasar por el camino nuevo y vivo que Él nos trazó por medio de su carne. Usted no le ha hecho caso al Señor. El Señor dijo claramente: yo soy la puerta. El que por mí entrare saldrá y hallará pastos. Usted se quedó en la puerta. Todavía no ha entrado por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. Todavía no ha caminado por el camino nuevo y vivo que Él nos trazó por medio de su velo, que es su carne. Usted todavía no está en Cristo. Usted está bajo la ley. Y si está bajo la ley, está bajo maldición. Pero Pablo dice, para los que hemos pasado al otro lado de la cruz, los que vivimos después de la cruz, los que vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la obediencia a la fe, no a la ley, a la fe en las naciones. Los que vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la obediencia a la fe, podemos decir como dijo Pablo: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Ah? Que ya no andamos conforme a la carne, no. Ya no andamos creyendo que Dios nos conoce en carne, ¿ah? Que Dios tiene en cuenta lo que hagamos en la carne, no. Es los que entendemos, ¿cierto? Que este cuerpo pecaminoso carnal fue circuncidado, como explica Pablo en Colosenses 2:11, y que fue clavado juntamente con Cristo, como explica Pablo en Romanos 6:6, y que por haber sido circuncidado, es decir, separado del hombre espiritual, del que no vemos, del que es perfecto y santo y puro, de ese hombre interior, ¿cierto? Este hombre exterior fue separado y fue clavado en la cruz, y por Dios haber hecho eso, el cuerpo de pecado fue destruido. ¿No me cree? Léalo en la Biblia. Romanos 6:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice tu apóstol ahí? Pablo, ¿qué es tu apóstol? Tu apóstol no es Pedro, ni Juan, ni Santiago. No, no. Tu apóstol es Pablo, porque vos sos un gentil. ¿Qué dice tu apóstol ahí? Sabiendo esto, ¿qué cosa? Que nuestro viejo hombre, ese es el viejo hombre, el que fue tomado de Adán, el carnal, el pecaminoso, donde habitan el pecado, donde fue condenado el pecado, donde manifiestan las obras de la carne. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué pasó eso? ¿Qué dice Pablo ahí? Para que el cuerpo de pecado, este viejo hombre, este estuche, sea destruido. ¿A fin de qué? A fin de que ya no sirvamos más al pecado. Nosotros la iglesia ya no servimos más al pecado. ¿Por qué? Porque es que oramos y ayunamos y nos esforzamos por obedecer el mandamiento para que Dios nos vea santos y ya no bebemos, ni fumamos, ni robamos como los demás. No, no, no es por eso. La iglesia de Cristo es perfectamente santa. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo donde habita el pecado, este estuche que cubre mi espíritu redimido, Dios lo separó con la circuncisión de Cristo, Colosenses 2:11, y lo clavó en la cruz. Y cuando Dios hizo eso, este cuerpo quedó destruido. Este cuerpo que tú ves con tus ojos, que crees que es el que peca y que hace lo malo, ese cuerpo ya para Dios no existe. Para Dios fue destruido en el momento en que Cristo murió en la cruz, en que fue clavado. ¿Sabes por qué? Porque este cuerpo pecaminoso carnal fue clavado juntamente con Cristo. Ahora sos un espíritu. Para Dios vos sos un espíritu. Por eso Dios está en la congregación de los espíritus justos, hechos perfectos para siempre, con una sola ofrenda. Dios ya no te conoce en carne. No te conoce en carne. Para Dios vos como iglesia sos una nueva creación y sos espiritual, aunque tus ojos solo vean la carne. Cuando uno entiende eso, entonces ya no anda conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Este espíritu sabe que esta carne para Dios ya no existe, fue destruida. El cuerpo de pecado fue destruido. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando vos veas este cuerpo haciendo lo que no conviene, entonces vos también tenés que entender que ese cuerpo fue destruido. Que Dios ya no lo tiene en cuenta. Porque para Dios, ¿sabes qué sos vos? Un espíritu justo, hecho perfecto para siempre, con una sola ofrenda. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.